Señores, vamos con nuestro siguiente invitado que está aquí ya en el estudio. Tenemos al doctor Héctor Balcácer, infectólogo, a propósito de la situación preocupante que continúa con el COVID-19 en nuestro país. Doctor, sigue el aumento de los casos, sigue el aumento de la cantidad de defunciones. Hay nuevas propuestas de parte del gobierno de cómo afrontar esta situación con un catálogo de medidas que ya han sido anunciadas y que incluyen la adquisición de 2 rondas de pruebas PCR de 100,000 pruebas cada una, lo cual genera tranquilidad, así como otras medidas a nivel hospitalario. Cuéntenos un poco de cómo ve esas medidas y sobre todo cómo pueden impactar esta escalada que parece no tener fin. Muy buenos días, gracias por la invitación, realmente un placer estar aquí con ustedes. Bueno, lo primero que hay que decir es que la percepción de quien se encuentra en este momento en su programa es que realmente el número de casos ha ido disminuyendo poco a poco. Luego de ese gran pico que se tuvo posterior a lo que fue el torneo electoral, en la República Dominicana ahora por lo menos tenemos disponibilidad de cama en algunos lugares. Yo trabajo en 2 centros y en ambos centros tenemos disponibilidad de cama. Por ejemplo, en el día de ayer, en lo que es el Centro Médico US, uno de los lugares privados donde trabajo, justamente teníamos una disponibilidad de cama que era cercana a 19 camas, lo que quiere dejar dicho que ya ese momento que estuvimos pasando hace cerca de una semana, 2 semanas atrás, en el cual todos los médicos que brindamos atención a personas con coronavirus teníamos la preocupación de estar llamando a un colega para preguntarle si tenía disponibilidad de cama. Simplemente esto, en este momento, ya ha comenzado a presentar cierto grado de mejoría. Qué bueno. También de paso, otra situación que hay que reconocer es que eso aplica para lo que son las habitaciones comunes. Sin embargo, cuando chequeamos el reporte de la cantidad de camas disponibles todavía en las unidades de cuidados intensivos, vemos que la ocupación es casi completa. Y cuando chequeamos los diferentes reportes que existen, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, nos damos cuenta que la ocupación de intensivo está cercana a 270, 260 camas. Lo que quiere dejar dicho que estamos muy en el límite de la capacidad que pueda tener la unidad de cuidados intensivos y eso habla de que la cantidad de personas todavía con cuadros críticos se mantiene, sobre todo porque estas personas en estado crítico hoy en día poseemos un poco más de conocimiento y tratamos de extender su estadía en intensivos para tratar de que puedan salir a bien de estas unidades a sabiendas de que las personas con coronavirus cuando caen en ventilación mecánica ya ahí tenemos muy pocas posibilidades, sin embargo, siempre, como decimos aquí, echamos el pleito para ver si podemos sacar. Bueno, dentro de lo del cuidados intensivos, parte de lo que anunció el gobierno fue duplicar la cantidad de camas de cuidados intensivos. ¿Eso es posible? ¿En qué tiempo pudiera ocurrir eso de forma razonable? Mira, realmente para generar una unidad de cuidados intensivos, el equipamiento que se necesita no es tanto, porque cualquier espacio que pueda tener una cama, un ventilador y un monitor es suficiente para uno generar la presencia de una unidad de cuidados intensivos. Donde el asunto se complica un poco más, en lo que es conformar el equipo que trabaje con esas personas. Me doy a entender. Cuando usted tiene una unidad de cuidados intensivos, que usted dice que usted tiene una cama, que usted tiene un monitor y tiene un ventilador que pudiera utilizar en alguien que presente una insuficiencia respiratoria por el coronavirus, eso no es nada, eso es fácil, eso es simplemente comprar ese mobiliario. El problema es tú tener una enfermera, tener una licenciada de enfermería, tener un médico que esté capacitado en el manejo de esas unidades, sobre todo porque tú no puedes contar con un solo médico, sino que tú necesitas un equipo que se vaya rotando durante todo el día y durante la semana y durante el mes para que puedan brindar un servicio sin que estas personas estén completamente agotadas. Hay que reconocer que en este momento, fruto de las acciones que tomaron las autoridades anteriores y la continuidad que le han dado estas autoridades, hay que decir que el pico ha disminuido un poco. Sé que es una pregunta que quizá no me hagan y lo voy a decir porque es algo interesante. Muchas personas han pedido que se cierre el país por completo. En los países donde esto ha ocurrido, que se ha hecho un cierre completo, que usted no deja que nadie ni salga ni entra, se ha dado cuenta que lo que ha ocurrido es que los picos de mortalidad se han disparado. ¿Por qué razón? Porque ahora mismo, si tú preguntas, hay un grupo de personas, una cantidad de personas que tienen la enfermedad, que tienen el proceso. Cuando usted hace el cierre completo, usted está evitando que esas personas puedan salir y disminuir el contacto con las personas que se quedan en el hogar, que muchas veces son las personas más susceptibles. Estamos hablando de las personas de más edad, las personas que por enfermedad no pueden salir o por cuestiones de edad. Entonces, ¿qué pasa? En esos lugares donde se ha hecho el cierre completo, lo vimos en Italia, lo vimos en España y lo vimos en algún momento aquí en República Dominicana, donde el pico simplemente se incrementa. ¿Pero qué pico? No de personas enfermas, sino de personas que requieren hospitalización y de personas que van a presentar formas graves. Por eso los cierres parciales, con limitación de lugares y de actividades que generan aglomeraciones importantes,
siempre ha sido una medida que en algún momento va a brindar frutos. ¿Que hemos tardado casi un mes y algo para poder ver esos frutos? Sí, pero ya sabemos que en República Dominicana la cantidad de personas que están infectadas con coronavirus posiblemente es mucho mayor al reporte que da el ministerio todos los días. Entonces, por tal motivo, debemos entender que ahora estamos cosechando frutos de medidas tomadas con anterioridad. Las medidas que se tomen de aquí en adelante van a brindar sus frutos un poco más adelante. Eso siempre es así con el coronavirus. En el caso de detección de una persona positiva, ¿verdad?, de coronavirus, es la PCR, es la prueba rápida, la tomografía. Rápida, exactamente, pero yo veo que frente a la escasez que había, porque ahora el presidente Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña anunció que se van a implementar de 7,000 pruebas diarias, cosa positiva, porque nadie encontraba, hasta hace 10 días atrás, nadie encontraba una PCR, inclusive se suspendió en los hospitales. Pero una de las pruebas que da a conocer si hay coronavirus o no, es una tomografía del tórax, y yo no veo que se hable de que la gente se haga eso o que se colectivice implementar esa situación. Bueno, interesante el cuestionamiento, el planteamiento que hace. Sin embargo, lo más importante no es la tomografía, lo más importante no es la PCR, lo más importante no es la prueba rápida, o la prueba de antígeno, que es otra prueba ya que se acaba de integrar al país. Lo que hay que reconocer es que lo más importante es que esa persona vaya a la consulta del médico, que esa persona reciba la evaluación médica para que este profesional o esta profesional de la salud pueda evaluar si su caso amerita que se investigue para coronavirus. ¿Por qué razón? Ya el dominicano y la dominicana común sabe que si le dio dolor en el cuerpo, tiene malestar y perdió el olfato, inmediatamente puede ser coronavirus. ¿Y qué hacen los dominicanos? Se recogen, se aíslan, llaman al trabajo. Mira, acabo de tener una fiebre alta, acabo de tener escalofrío, me sentí mal. Y tú sabes que hace 3 días, 4 días, yo estuve en contacto con fulana que salió positivo. Yo creo que estoy cogida, esa es la palabra que la gente utiliza. Creo que estoy cogida, que tengo coronavirus. Entonces, ¿qué hace la gente? Estoy coronado. Entonces, ¿qué hace la gente? Se retrae, se aísla. Esas personas tienden a mantener el aislamiento dentro del hogar. Entonces, ¿qué ocurre? Esa persona tiene que buscar asistencia médica porque no todo el mundo que tiene o se sospecha que tiene coronavirus se le tiene que hacer una tomografía. Hay otros métodos que se pueden utilizar. Y cuando usted hablaba de que la PCR puede estar disponible, y no quiero que se dé una mala información, recuerden que el gobierno anuncia que es para el martes que viene que llegan las pruebas. Y esas pruebas llegan martes y posiblemente miércoles o jueves es que las mismas van a estar disponibles en los diferentes lugares estatales que brindan la realización de la prueba. Lo que quiere dejar dicho que estamos hablando de cerca de una semana para que ese plan que se ha generado para brindar la detección del coronavirus se haga presente. Y en ese lapso de tiempo hay muchas personas que van a presentar manifestaciones, que tienen la historia del contacto con alguien que salió positivo para coronavirus. Entonces esas personas lo que tienen que hacer es tratar de buscar asistencia médica, porque otra de las medidas que anuncia el gobierno es justamente la contratación de 1,000 médicos. ¿De 1,000 médicos para qué? No, lo que pasa es lo siguiente, lo que pasa es que la contratación de esos médicos tiene que ser una contratación que sea equitativa, que sea práctica, que sea funcional. Usted no puede contratar 1,000 infectólogos, primero porque no hay 1,000 infectólogos, pero número 2, no todas las personas con coronavirus necesitan ser evaluados por un infectólogo, no todas tienen que ser evaluadas por un neumólogo, no todas tienen que ser evaluadas por un internista, sino que otra de las medidas es la capacitación. Se supone que un médico general debe ser lo suficientemente preparado para brindar por lo menos la atención inicial y el seguimiento a una persona y conocer o reconocer cuando alguien amerita una atención especializada. Lo que estamos hablando es que el coronavirus siempre ha sido una oportunidad, siempre lo hemos visto como una amenaza, pero toda amenaza se puede convertir en una oportunidad. Entonces, por tal razón, el coronavirus tiene que ser... verlo como oportunidad. Perfecto. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Si tú sabes que el coronavirus ha desnudado debilidades que tienes, la ventaja es que puedes intervenir esas debilidades. El país nunca ha tenido un plan para saber qué hacer si ocurría algo como el coronavirus, que ya sabemos que puede pasar en cualquier momento. Mantén hospitales que tengan un plan de acción, así como lo tienes para terremotos, como lo tienes para la presencia de un tsunami.
Esos simulacros que se hacen en todas partes del mundo cuando viene un terremoto o un desastre natural, lo puedes hacer para una enfermedad infectocontagiosa como esta en el futuro. De planificaciones se hacen cuando las cosas están bajo control, cosa que no está pasando todavía en República Dominicana. Aquí todavía estamos respondiendo a la emergencia. Sí, pero el problema es que tú tienes que tener ese plan creado para futuro. Recordar que no estaba. Sí, lo que pasa es que República Dominicana se caracteriza por algo, y lo voy a decir porque yo he trabajado en instituciones gubernamentales, y es lo siguiente: nos pasamos el año entero planificando para trabajar de emergencia y tenemos que salir de esa costumbre. Hay que tratar de generar un plan que pueda ser sostenible en el tiempo. Tenemos que generar un plan que pueda aplicarse independientemente de que estemos en un estado de emergencia. Si en este momento nos estamos dando cuenta que la cantidad de casos está disminuyendo, se supone que tú tienes que ir trabajando a la par con el proceso. ¿Perdona? Que no es el caso. Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de la cantidad de personas que salen positivas, pero como te decía, tú pudieras preguntar en todos los lugares. Y te comento, Héctor Balcácer simplemente como persona está hablando de la percepción. La cantidad de personas que está buscando asistencia médica en este momento por coronavirus ha disminuido. Te lo digo, trabajo en 2 lugares que brinda atención a personas con coronavirus. En el Centro Médico UCE tenemos casi 50 camas disponibles para personas con coronavirus y ya tenemos más de 16 camas, como te comentaba, entre 16 y 19 camas disponibles. Trabaja en el Hospital General Docente de la Policía, que es un hospital exclusivamente para coronavirus en este momento, y la ocupación también ha bajado, así como la demanda de personas que van a buscar asistencia a través de la emergencia. Entonces, cuando chequeamos este tipo de situación, podemos percibir que quizás el número de casos ha comenzado a disminuir un poco. Sí, pero usted mismo, doctor, nos dice que por el mismo atraso de las pruebas, necesariamente el número es mayor que el que se está reportando. Estamos hablando que a la semana pasada había más de 20.000 pruebas en atrasos en el Laboratorio Nacional Dr. de Filló. Entonces, con números que también son volátiles, porque no es que han bajado, es que un día es 800, otro 1.500, otro 1.700. Otro día 2.000. El factor de que se sabe que no están saliendo los resultados de las pruebas, necesariamente hay que pensar que tenemos un subregistro importante. No, pero ese subregistro, que gracias que menciona esa palabra, no es solamente de República Dominicana. Estamos hablando que hay países que hablan que el subregistro va desde las siguientes cifras, desde 8 veces la cantidad de casos hasta 23 veces. En la República Dominicana yo he dicho posiblemente que el subregistro tiene que rondar cerca de 10. O sea que si nosotros tenemos cerca de 89.000 casos o cerca de 90.000 casos, usted tendría que multiplicar eso por 10. Estamos hablando de que posiblemente en República Dominicana ya tenemos cerca de 900.000 casos de coronavirus, lo que pasa es que una gran parte de ellos, 900.000, tenemos cerca de 90.000. Estamos hablando que tenemos cerca de 90.000. No, si usted... o sea, que el cálculo sería 90.000 por 10. Por 10. Estamos hablando de que yo estimo que en República Dominicana posiblemente ya superamos o estamos cerca del 1.000.000 de casos de coronavirus fácilmente. Recuerda que de cada... ¿El 1.000.000 de casos? Posiblemente, sí, fácilmente. Yo lo puedo casi asegurar. El Ministerio de Salud Pública ha hecho un levantamiento. ¿Pero en base a qué, doctor? Ok, perfecto. Gracias por la pregunta. Ahora vamos arriba. Vamos arriba. El Ministerio de Salud Pública manda un documento que pasa muy por debajo y solamente unos cuantos médicos le prestan atención. Ese documento del Ministerio habla de que en la República Dominicana, cuando uno revisa la serología de las personas, ronda cerca de 8.9. Eso es cerca de 9. Eso quiere dejar dicho que de cada 100 dominicanos, 9 en algún momento han tenido contacto con el coronavirus y tienen serología positiva contra el mismo. Entonces, cuando usted revisa esa cifra, ¿qué quiere dejar dicho eso? Que de cada 10 uno lo tiene. Entonces, somos 10 millones de personas, eso posiblemente se puede traducir, que era lo que te comentaba, a esa cifra de ese 10% que te planteo. Perdón, a ese múltiplo de 10 que te estoy comentando. Entonces, ¿qué ocurre? Recuerda que mientras más personas adquieren el proceso, mientras más personas lo padecen, te quedan menos personas susceptibles. Y recuerda que si el papá se infectó, la mamá se infectó, que pueden ser las personas que salen a trabajar, si estas personas curan ya posteriormente, no infectan inmediatamente y cuando llegan a la casa no pasan el proceso, que es lo que muchas personas conocen como la protección de rebaño. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí en República Dominicana, yo me atrevería a decir... Pero una protección de rebaño, se entiende que un porcentaje mucho más amplio de la población lo tiene que haber pasado. Eso es teórico. Un 10% de la población no es inmunidad de rebaño. No, lo que pasa es que eso es teórico. Desde el punto de vista práctico, que era lo que estamos diciendo, en una sociedad donde tú tienes la mayoría de las personas aisladas y la tienes bajo un formato de encierro, las personas que son las que salen a tener contacto con las demás, si no se infectan, porque ya les dio, es más difícil que puedan ser portadores del proceso. Por eso es que el aislamiento físico que en este momento se está viviendo es un factor protector, por pequeño que sea. Aún sean pocas horas puede llegar. ¿Se debe dar mayor apertura? ¿El qué? No respondan a él. Que no tenemos aislamiento. Bueno, teóricamente tenemos un toque de queda de noche. Por eso, sí. Pero en el día están abiertas todas las actividades económicas, entonces aislamiento no hay. Lo que pasa es que sí
hay que entender algo, independientemente de, hay un gran porcentaje de la población, porque estamos pensando como que todo el mundo está saliendo a andar y que todo el mundo sale a tener contacto. Nada menos cierto de ahí. Estamos hablando en este momento de que, te lo puedo decir porque conozco personas que tienen desde marzo que no salen de sus hogares porque tienen personas pero de cierta... esos son aislamientos voluntarios. Perfecto, pero es que el aislamiento es a todos los niveles. Cada vez que hablamos no solamente de las medidas que se pueda tomar a nivel gubernamental, recuerda que la salud, como decía un anuncio del ministerio, es responsabilidad de todos, es responsabilidad de cada quien. Y creo que todo el que está aquí conoce de alguien que no ha salido a ningún sitio, incluyéndolos a ustedes. Yo conozco. Es lo que estamos diciendo. Sí, claro, Eso pero es lo que atribuirle un valor o un alcance a esa situación es muy arriesgado. No, el problema es Que que... conozcamos gente que lo está haciendo no significa que eso sea un porcentaje significativo de la población. El problema... Eso significa que un grupo de clase media puede darse ese lujo, es distinto. No, perfecto, y no solamente clase media. Aún no lo creas, recordar que también los estratos sociales, quizá un poco más bajos, hacen este tipo de situación. Lo que pasa es que es menos notable. Es algo que generalmente se vende menos, porque son las personas... ¿Usted está en contra de la propuesta del Colegio Médico Dominicano que ahora fue incorporado en la comisión contra el COVID? Lo anunció el presidente Abinader, y ellos plantean de que se debe hacer un cierre total. Bueno, yo siempre he tenido esa posición, siempre lo he tenido, siempre he entendido que un cierre completo, total, es algo que a la fecha pudiera perjudicar más que beneficiar. Hay que esperar en un momento que la cantidad de casos disminuya todavía más para usted poder hacer ese encierre. Me explico. Ya lo comenté en el segmento anterior, en el momento anterior, que es lo siguiente. Cuando usted permite que muchas personas se infecten y usted toma esas personas que están infectadas y los cierra en el hogar, los encierra durante 24 horas, lo tiene que no pueden salir para ningún sitio y solamente permite el tránsito de unas cuantas personas, usted lo que está haciendo es permitiendo que las personas que se quedaron en el hogar, que son más susceptibles, ahora tengan mayor tiempo de contacto y mayor roce con esas personas que estaban en la calle y se infectaron. Sí. Entonces, posteriormente, ¿qué tienes? Va a ocurrir lo mismo que pasó luego del torneo electoral, que de 5 a 7 días hasta 2 semanas vas a tener un pico importante de casos que posteriormente va a caer. ¿Pero a qué precio? Vas a tener un grupo de susceptibles. Empezó antes de las elecciones, empezó con la apertura. Lo que pasa es que... El sábado antes de las elecciones ya se estaban reportando 1.200 casos por día. Sí, pero el problema es posterior a eso, ¿cuántos se reportaron? Hay que chequear que todo... Anterior a eso se abrió la economía el lunes. El Día de las Madres. No, se abrió antes con el Día de las Madres. No, total no. No, pero se permitió que se implementaron las primeras fases, pero cuando ya se abrió todo en general, fue una semana antes de las elecciones. Perfecto, pero el asunto es el siguiente. Se permite en el Día de las Madres que las personas vayan a los diferentes centros comerciales. Cuando se abre la economía realmente, ese día todo el mundo amaneció en el malecón como si fuera el 31 de diciembre. Los carros en el malecón no cabían. Estamos hablando de que en este momento lo que hay que ver es dónde nos encontramos. Esa cifra que yo dije de 10 veces es algo que sería importante que el gobierno pueda verificar. Si bien es cierto, tú mencionabas, que no lo pudimos decir, lo del asunto de la protección de rebaño, que tiene que ser un porcentaje mayor, independientemente de mientras más personas adquieran la condición, existe menor probabilidad de que la cadena continúe. Lo digo. A Suecia le ha ido mal en esa No, perfecto. Sí, pero recuerda que Suecia no tuvo ningún tipo... Es uno de los países que tienen mayor nivel de mortalidad. Pero recuerda que Suecia no tuvo ningún tipo de aislamiento en ningún momento. Te lo digo porque... Bajo la teoría del contagio. No, claro. No, yo no estoy hablando de eso. No, espérate. Yo no quiero que se quede en la mente de las personas. Yo estoy proponiendo eso. Nunca, jamás. Pero sí te comento. Justamente en el periódico El País, en el día de hoy, aparece un titular en un artículo que justamente habla de eso, que dice, estamos minimizando la protección de las personas que ya padecieron el proceso. Y justamente eso es algo que me interesaría, si alguien quiere, que por favor lo lea, donde se van a dar cuenta que mientras más personas padecieron el proceso y lo superaron, en este caso tenemos una población relativamente joven, justamente la protección de los demás va a ser mayor. Doctor, me gustaría ya hablar sobre el caso de los positivos, las personas que han dado positivo y que se han recuperado. Sí. En el caso de aquellas personas, porque desconocemos, pues las empresas, ahora mismo se habla, si usted se hace una PCR, que esa es la más... sensible. Exactamente. No permite que sus empleados vuelvan si no tenga una segunda prueba PCR o tiene una prueba pues, normal, que no es la rápida, sino es la IgM, IgG. Si eso es posible, ¿qué ha dicho la OPS
en torno a eso, porque hay que orientar. Porque hay mucha gente que dura hasta un mes bañando y hasta que no entregue, pero no hay prueba, ¿qué hacemos? Bueno, pues hasta que no hay una prueba usted se queda afuera. Y si realmente se han dado casos en la República Dominicana de que una persona que se contagió, que se sanó, si vuelve a ser contagiado con el COVID. Mira, son dos muy buenas preguntas. Para la primera, hay que decir lo siguiente. Hay dos organismos. Uno es el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos y el otro es la Organización Mundial de la Salud. Ambos plantean que si una persona tiene más de 14 días sin sintomatología, esa persona puede reincorporarse a sus labores independientemente de que no tenga una prueba de coronavirus negativo, específicamente PCR, 14 días. Se habla de que una persona con más de 14 días de haber padecido el proceso sin síntomas, esa persona es muy difícil que transmita la enfermedad. En República Dominicana... Pero la recomendación en el país es que tenga 2 pruebas negativas. No, ya eso cambió. Ya eso cambió. Tanto ¿Desde así, cuándo? desde hace cerca de 2 meses. Que el Ministerio de Salud Pública cambió. El Ministerio de Salud Pública hace 2 meses envió dentro de su lineamiento lo siguiente. El término de recuperado es el equivalente a una persona con 14 días sin síntomas. Una persona recuperada puede ser cualquier persona, tenga o no tenga prueba, que tenga 14 días sin sintomatología. Esto lo aplica el Centro del Control de Enfermedades de los Estados Unidos, lo aplica la Organización Mundial de la Salud dentro de lo que es el proceso para la reincorporación de las personas y el fin del aislamiento. El término de 20 días, que es otro parámetro que se utiliza, son aquellas personas que tuvieron procesos severos, por ejemplo, personas que estuvieron hospitalizadas, tuvieron neumonía bilateral, estuvieron en intensivo, personas de avanzada edad, personas con VIH, cáncer, personas que tienen un proceso que debilite su sistema inmunológico. Pero en todas partes lo que se está utilizando es 14 días sin sintomatología, la persona simplemente se puede reintegrar. Y creo que la señora Laura ha sido un poquitito benévola y usted cuando hablaron de 30 días. Conozco personas que han durado 120 días en su casa porque justamente una de mis funciones en el hospital de la policía es reintegrar esos miembros de la institución que dieron positivo y que se mantienen en aislamiento. Y justamente tuve un caso de un miembro que tenía 120 días en su casa, pues salió positivo y le dijeron vete para tu casa, y ese caballerito se quedó en su casa tal cual como le dijeron, y hasta que no lo volvieron a llamar, él no se presentó. Con prueba o sin prueba, más de 14 días esa persona se puede reintegrar. Lo que pasa es que esta enfermedad tiene una carga discriminativa importante. Estamos hablando de que las personas que padecen coronavirus siempre le preguntan ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Que es algo que no se puede decir. Bueno, muchísimas gracias al doctor Balcácer, ¿verdad, Laura? Está una entrevista interesante, sobre todo porque son muchos los médicos y esa es la orientación que hay que darle a las diferentes empresas y a las diferentes instituciones que frente a una persona que ha dado coronavirus, que está asintomático durante más de 14 días y que usted lo tienen permanentemente fuera de sus labores, aunque lo tengan pagando, pero la gente quisiera integrarse a su labor normal, porque entonces está vagueando, están dando en la calle como que no, vale. Después de los 14 días, no contagia y sobre todo que no se necesita 2 PCR negativas o 2 pruebas para reintegrarse, sino que basta una prueba PCR negativa para poder integrarse a su labor. Igual habrá que esperar las pautas del nuevo gobierno y las recomendaciones que emitan, que estarán en ese proceso también de ver cuáles serán las nuevas medidas que se irán adoptando. Doctor, gracias por habernos acompañado. Vamos a una pausa.